capítulo, ya lo conocen. Dice, aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Es una pregunta capciosa, diríamos nosotros. Es una pregunta interesante. Y él le dijo, obviamente Jesús, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, dice aquí, el joven rico, obviamente, le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Bueno, ahí termina entonces este encuentro, esta parábola, como queramos verla o decirla. Pero lo interesante aquí es entender entonces que hay un principio oculto. Y miren, se los quiero mostrar. Voy a tomar aquí el tiempito para mostrarles. Y lo tengo aquí ya resaltado porque hay una pregunta. Bueno, este es el joven rico, ya lo hemos visto aquí. Pero hay algo que él hace que es interesante, que dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Cuando comparamos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que dice lo mismo, básicamente dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose, como vimos en la imagen, ¿no?, que se les puse delante, le preguntó lo mismo, pero, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una consulta. Y eso es lo que yo quiero indagar el día de hoy. Es lo que yo quiero que me permitan un poquito que pueda yo entonces tratar de aclarar con las mismas escrituras. Lucas dice lo mismo, si se dan cuenta, y cierto hombre prominente, bueno, aquí ya sabemos que es joven, rico, ¿no?, prominente, como dice, le pregunta diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, ahí hay una, ¿qué se puede decir? Una inquietud en la vida de este joven rico. Hay una inquietud, hay una duda, hay algo que él quiere obtener y lo sabe por un discernimiento. Podemos decir que Jesús es el que le puede dar esa cabida o enseñarle justamente eso. Entonces, bueno, ese es el punto. Ahorita vamos a volver. Ahí está el joven rico. Y bueno, déjenme entonces desarrollar un poquito. Lo interesante para mí primero es cómo dice Maestro bueno. Y la manera como Jesús le responde, porque le dice, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Jesús le dice, ¿por qué tú me dices a mí bueno? Si sabes que no hay bueno ni uno, solo Dios. Entonces, ya ahí podemos empezar a como que discernir y ver a este hombre. Nosotros no somos quienes para, obviamente, juzgar a nadie en la Biblia, ni tratar de ponernos en sus lugares, sino solamente tratamos de aprender de ellos, sus acertijos o las cosas buenas que hicieron y también aprender de sus errores. La semana pasada aprendimos de Zaqueo. Ahora, hoy día de este hombre hay que empezar a ver algunas actitudes buenas o malas que él tenía. Por ejemplo, el que le llame ya maestro bueno, a mí me hace entender, un deducimiento no es propio, es que este hombre tenía ya algo de orgullo, mucho o poco, no sé, pero tenía orgullo porque normalmente una persona con ego, con ese don ego que a veces uno carga, que lamentablemente es parte todavía de nuestra humanidad, hace que entonces veas a otras personas y les digas, pero por querer realmente quedar bien y por querer que ellos también te digan lo mismo, les dices, bueno eres tú, mira qué buena gente, mira qué excelente, mira lo que haces, no hay otro como tú, etcétera, porque de una u otra manera están buscando ese tipo de elogio o ese tipo de palabras también que les digan a ellos. Entonces ya es sospechoso que este joven se acerque de esa manera. No hay otro. Zaqueo no le dijo eso, vemos otros encuentros, por ejemplo, con el centurión no le dice eso, etcétera, pero este sí le dice eso. Y entonces, por eso Jesús le dice, no, aquí no hay bueno ni uno. O sea, no te desubiques
porque ni tú ni nadie es bueno, solo Dios. Ahora, obviamente Jesús es Dios, ¿no? Pero estaba enseñándole a él y a nosotros que no hay ninguno bueno, que no hay esa idea errónea que uno puede pensar que somos así. Entonces, por eso yo puedo entender algo que este joven rico tenía un poco de orgullo. Y algo interesante entonces que me llama también la atención es esto. Cada vez que veamos el yo en la Biblia, con un personaje, habla también de alguna manera de orgullo. Por ejemplo, aquí ya cuando me salto esto que acabo de leerlo como introducción, miren esto. Todas estas son diferentes versiones de Mateo 19:16, diferentes. En esta dice qué he de ser de bueno, pero en esta me llama la atención porque dice qué buenas acciones debería hacer yo para poseer vida eterna. Cuando está enfocado el yo, cuando estoy enfocado yo en mí mismo, cuando yo pienso que todavía yo puedo entrar al cielo por buenas acciones, entonces vamos entendiendo que este joven rico, como muchos del día de hoy, están en un camino erróneo. ¿Qué obra buena tengo que hacer? Entonces uno dice, ¿por qué él estaba pensando así? Y quizás en esta otra interpretación o en esta otra versión que es la mesiánica, la de Jerusalén, traducida más o menos al español, dice, ¿qué mitzvah haré para tener el jamín? Ahora, mitzvah significa mandamiento. Entonces este joven rico está diciendo, Señor Jesús, tú dime por favor, ¿qué mandamiento, qué buena obra, qué acciones, qué tengo que hacer para ingresar al cielo, para ingresar a la vida eterna, para ingresar, o sea, quiero ingresar, quiero saber, y yo quiero que tú me puedas ayudar, me puedas decir cuál de ellos. Ahora, quizás es una petición, es una necesidad de todos, porque no hay duda de los que estamos presentes aquí, todos queremos poseer la vida eterna, todos queremos llegar al cielo, pero la pregunta es, ¿por qué pensamos que lo vamos a hacer a través de buenas acciones? ¿Por qué pensamos que va a ser a través de un mandamiento o los 10? ¿Quién nos ha enseñado eso? Y ahí entra entonces una doctrina, que es la que yo quiero el día de hoy exponer y mostrársela a ustedes. Por ejemplo, la idea errónea de que uno puede obtener salvación a través de esfuerzos humanos es un evangelio erróneo, o sea, es una doctrina, es una enseñanza no verdadera. Pero que el día de hoy se está propagando, se está manifestando, no es nada nuevo ya para nosotros, de ende ya estaba surgiendo en ese entonces, pero dense cuenta que en este joven rico había esa noción y esa idea. ¿Hay una manera que yo pueda obtener para poder entrar al cielo? ¿Se acuerdan que la Iglesia Católica, no me acuerdo ahorita mismo, el Papa y el César y quién fue en Roma que otorgó para que la gente pueda pagar, ¿no ves? Para no entrar al infierno y puedan más bien entrar e ingresar al cielo. O sea, ya había esa noción, ese concepto de que yo puedo hacer algo humanamente para entonces lograr ello. Y no es cierto. Y yo quiero demostrarles, pero no solo, o sea, con la palabra y estando en el tiempo contemporáneo en el cual nos encontramos, sino viendo más a detalle, porque todo esto habla del evangelio que conocemos de Cristo, que tiene que ser aclarado. Entonces, ¿qué estás haciendo para lograr el favor de Dios? Es una pregunta que a veces hacen en las iglesias, a veces hacen en lugares así donde uno se siente y se congrega en fe para poder aprender más de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para lograr el favor de Dios? Y entonces las preguntas normalmente que nos lanzan son estas. ¿Diezmas? ¿Ofrendas? ¿Oras? ¿Ayunaste? ¿Ayunas? ¿Has orado por alguien últimamente? ¿Has puesto tus manos en alguien? ¿Has orado por sanidad por alguien últimamente? ¿Hablaste en lenguas? Y todos tenemos entonces la noción que si yo hago alguna de estas cosas o todas, entonces tengo una entrada al cielo o tengo entonces un favor de parte de Dios. Y la verdad es que no es así. Pero el día de hoy se maneja mucho este tipo de enseñanzas porque entonces nos dicen, si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú siembras, si tú das, entonces Dios también te va a dar. Y eso no es real. De que debemos diezmar, ofrendar, orar, ayunar, hacerlo del bien, sí, pero no por obtener algo. Miren, hasta incluso hay el concepto, y es alarmante porque yo he escuchado predicadores, hermanos y hermanas amadas, que dicen, para mí Jesús o para mí Dios es como un genio en una lámpara. Así, hermanos, textualmente.
Es que si uno no lo escucha es para sorprenderse, pero googleenlo, entren a YouTube y van a ver predicadores en Estados Unidos, en Centroamérica, que han tenido ese concepto, pero han sido tan feroces, no sé qué puedo decir, sinvergüenzas, hermanos, porque ya no sé qué más llamarles, a decir, sí, para mí Dios lo entiendo, que es como un genio en una lámpara. Entonces uno dice, ok, si yo hago esto, Él me va a dar. Si yo hago esto otro, entonces Él me va a ayudar. Si hago esto, entonces va a sanar a mi ser querido. Si hago esto, entonces voy a entrar al cielo. Un evangelio erróneo, un evangelio torcido, un evangelio mentiroso, engañoso. Y lamentablemente el día de hoy mucha gente ha caído en esta mentira y en esta estafa. El más popular de todos es este: diezmas y ofrendas. Reitero, hay que diezmar y hay que ofrendar, pero uno lo hace de amor y con gozo, pero no pensando que al tú diezmar vas a obtener algo. Hermanos, van a ver incluso videos donde van y les llevan a los pastores, a los pies de los pastores, apóstoles, y les ponen la plata y el pastor todavía está ahí profetizando, pisando el dinero encima. Es una locura, pero previo a eso, Él les estaba diciendo, aquí el que ponga más, recibe más. El que siembre más, recibe más. E incluso tienes una persona enferma, tú siembra en la obra del Señor y vas a ver cómo Dios sana a tu ser querido. A ese punto hemos llegado, hermanos amados. Entonces, no es el principio en sí, pero lo que yo quiero que vean es eso, ¿no ves? Lo que estoy diciendo es, ¿qué estás haciendo para lograr el favor de Dios? Esa es la pregunta. Ese es el evangelio, esa es la idea. Ese es qué tú estás haciendo, qué tú estás logrando para poder obtener entonces tu salvación. La respuesta sabemos que no es así. Mateo, por ejemplo, capítulo 5, versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Entonces ya Jesús les está aclarando, les está diciendo, ustedes necesitan esta justicia para poder entrar al reino de los cielos. Pero si yo lo tomo esto literal, entonces yo voy a decir, entonces yo tengo que ser más que los escribas y los fariseos. Ahí uno toma la idea errónea, entonces yo tengo que ofrendar más que los fariseos, tengo que ayunar más que los fariseos. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó algo así. Entonces tenemos que ser el doble, tenemos que ser más que los escribas, tenemos que ser más que los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Ayunaban, diezmaban, oraban, entonces yo debo de hacer más para entrar al reino de los cielos. Pero no entiendo otra vez qué cosa, el contexto de esta historia. No entiendo el principio, porque si aquí lo ven, yo me noto todas estas notas que son esenciales. Dice, Jesús está diciendo, ustedes piensan que se trata de obedecer los 10 mandamientos externamente, pero les digo que no. O sea, cuando aquí dice, ustedes tienen que superar la justicia, no habla de la justicia exterior, sino está hablando de la justicia interior. No está diciendo, hagan lo que ellos hacen así, con sus oraciones públicas, para que todos los escuchen, con sus vestimentas así, todas glamurosas, para que todos los vean y los honren. No se enfoquen en eso, enfóquense en lo interno. Por eso yo les reitero, nos enseñaron mal al pensar que yo tengo que orar más, tengo que ayunar más que los fariseos para ingresar al reino. No es cierto. Mi entrada no depende de eso, pero sí depende de que yo vaya entendiendo lo que el evangelio, la buena noticia, dice sobre eso. Ahora, Mateo 5:28 dice, ahora lo que está respondiendo Jesús, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Qué está resaltando Jesús? ¿Qué está queriendo demostrar Jesús? Ustedes piensan que lo van a hacer con sus fuerzas. Ustedes piensan que lo van a hacer siguiendo la justicia, cumpliendo los 10 mandamientos. Es imposible. El estándar es muy alto. El estándar es muy alto. Jesús te está diciendo, ustedes no van a poder lograrlo. Es imposible, no se va a poder hacer. Porque si aún piensan que están cumpliendo los 10 mandamientos exteriormente, yo les añado esto más, dice Jesús. ¿Qué tal si ustedes codiciaron a una mujer solo con su vista? Ya, entonces, cometieron adulterio. Si es así, hermanos, uno dice entonces, ¿quién entra? Si ahorita nos pasamos este test, este examen, ¿quién entra, hermanos, de los que estamos presentes al reino? Ninguno. Se trata de hacerlo internamente, es lo que estaba diciendo Jesús. Pero más allá nosotros no podemos hacer nada sin
la ayuda de Dios. Y ese es el punto que ahorita Jesús le está queriendo llevar al entendimiento, al conocimiento, a la revelación a este joven rico. El joven rico está delante de Jesús. Maestro, tú dime qué tengo que hacer para entrar al cielo. Maestro, tú dime qué buenas obras, qué mandamientos, qué mitzvah hemos visto una vez. ¿Qué quieres que haga? Y él está diciendo, no, enfócate en otra cosa, porque aquí tú no lo vas a lograr. Es imposible que tú lo hagas, es imposible que nadie lo haga. Entonces, ¿qué hacemos, maestro? Entonces, esto es lo que pasa. El mensaje de hoy, que se escucha en todo lado, dice, solo sé bueno, como el joven rico pensó que era. Pero este mensaje lo que hace es condenar a la gente. ¿Por qué las condena? ¿Cuál es el mensaje que escuchamos hoy día? Le llaman en el mainstream del evangelio, ¿no ves? En lo popular, en lo común. Dice, tú solamente séte una mejor versión de ti. Tú solamente sé lo mejor que tú puedes ser. Tú eres bueno. Hay pastores que dicen, en sí la mayoría de la humanidad es 99.9% buenos. Pero eso no dice la Biblia. Dice lo contrario. Entonces, cuando nosotros escuchamos este tipo de enseñanzas, este tipo de evangelios, pensamos que entonces al ser buenos ya lo tenemos hecho. El joven rico se consideraba una persona buena, pero se consideraba una persona buena a su estándar. Porque ya ante la revelación de Cristo, y ante la luz de Cristo, como pasó con Zaqueo, él no era bueno. Entonces, cuando alguien escucha este tipo de mensajes, que son el día de hoy las multitudes, ¿qué es lo que pasa? Les pasan dos cosas en el sentido de la condenación. Uno, o caen en el orgullo y dicen, sí, yo sí soy bueno, yo sí cumplo los mandamientos, como estaba diciendo el joven rico, ¿se acuerdan? O caemos en un desaliento y dices, yo no puedo hacerlo. Entonces es imposible. Entonces realmente lo de estar y ser cristiano no es para mí, yo lo dejo. O si no, entonces voy por buen camino y soy buena persona, entonces voy a entrar al cielo. Y es una mentira, es algo erróneo, y esa gente posiblemente, sin duda ninguna, no ha entendido y de ende no es ni siquiera salva, porque no se le ha hablado del evangelio verdadero. No se le ha predicado la verdad de Cristo. Entonces, dos cosas que suceden. Ahora, la gente tiene un corazón orgulloso, obviamente. Y lo sabes cuando ellos dicen que son buenos, como el joven rico. O sea, cuando tú preguntas a cualquiera afuera, a un ser querido, a quien sea, ¿tú te consideras bueno? Ellos dicen, sí, yo soy bueno. Yo no hago mal. Pero no ese es el punto, porque cuando nosotros nos comparamos a otros y decimos, bueno, no soy tan malo como él o ella, es una mentira, porque realmente con quienes nos tendríamos que comparar es con Cristo. Y al compararnos con Cristo, todos somos malos. Yo me acuerdo viendo una entrevista que le hicieron al expresidente ahora de Estados Unidos, Donald Trump, y yo no tengo nada en contra de él, pero él decía, yo no sé por qué quieren que me arrepienta yo, si yo soy bueno, yo no hago nada malo, entonces ¿por qué me tengo que arrepentir si yo estoy haciendo las cosas que debo de hacer? O sea, no me molesten más prácticamente, pero el punto es que uno piensa así, ¿ves? Razona así. Dice, yo no soy tan malo. Es que cuando te comparas con el mundanazo, cuando te comparas con esta otra persona, uno luce nomás bien. Pero cuando te comparas al lado de Cristo, nadie queda bien. Por eso cuando Cristo entra a la casa de Zaqueo y él se comparó, él vio la luz que Cristo emanaba, él dijo, yo no soy nada. Yo he fallado, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, o sea, no sirvo. Pero cuando no hay esa sinceridad en uno, entonces caemos en ese autoengaño como el joven rico y decimos, pero yo no soy tan malo. Pero yo no soy tan malo. Hay peores. Hay peores personas que yo no soy tan malo. Yo no he matado, yo no he robado, yo me he mantenido fiel, etc. Pero eso es bajo tu estándar y no es real. Entonces, si nos vamos a comparar, miren, de aquí en adelante, si se quieren comparar, compárense con Cristo. Pero no se comparen con nadie más. Ni tampoco se comparen con alguien ni mejor ni peor, no se comparen. Ni nosotros nos compararemos a nadie, no digamos, pero hay gente que está padeciendo más cosas, ¿no ves? ¿Por qué se hace lío? Si hay gente que está muriendo y está llorando dicen, ¿no ves? La leche tirada. Pues déjalo a él, pues. En su proceso, para él esa leche tirada, ese proceso es difícil, déjalo. Para Cristo y él, ese es el estándar. Para nosotros lo mismo. Entonces es entender eso. Pero la gente con un corazón orgulloso siempre va a decir, yo ando bien, yo no estoy tan mal,
Yo no necesito Cristo, yo no necesito esto, yo no necesito religión, yo no necesito lo otro, yo ando bien. Entonces lo que decía, tenemos que mirar a Jesús como Zaqueo lo miró para saber quiénes somos nosotros realmente. Necesitamos revelación de Dios. Y aquí entra entonces Efesios 2:1, cuando dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Pero esto ya habla de la vida que estaba preguntando el joven rico. Entonces el Evangelio de Cristo dice, ok, aquí hay una vida que uno lo obtiene a través de Jesús, pero primero darte cuenta que tú estabas muerto. Y cuando bajamos entonces a Romanos 3, 10, 11, vemos que como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿por qué no hay quien busque a Dios? Porque están muertos. Y no hay justo ni uno. Y te acuerdas que le estaba diciendo más adelante el Señor Jesús, tenemos que tener esta justicia, pero no podemos obtener esa justicia con nuestras fuerzas. Y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces tenemos que darnos cuenta que estábamos muertos y por eso no podíamos encontrar a Dios. Y si ahora lo estamos encontrando y ahora estamos estableciendo una relación con Él, es porque Él está empezando a poner vida en nosotros. O sea, es el Evangelio, no lo otro. No lo que yo debo de hacer, no debo de hacer, cuánto me tengo que esforzar. No, eso no es así. Dios no te va a dar por cuanto ayunes. Tuve la muy buena experiencia para testimonio, porque sirve todo esto, de un hermano que había ayunado un año por su hijo o hija más bien, para que se sane, para que esté bien, y no resultó. ¿Por qué? Porque todavía queremos hacer las cosas a nuestras fuerzas. Todavía quiero manejar las cosas a mi entendimiento y no funciona así. Juan capítulo 3 versículo 7 dice, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. No te asombres. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque estabas muerto. ¿Qué dice el Evangelio de Cristo? ¿Qué dicen las buenas nuevas del día de hoy? Dicen, tú estás muerto. Ok, ¿qué necesitas? Vida. Y para ir a la vida, ¿qué necesito? Cristo. ¿Y cómo obtengo Cristo? Creyendo en Él. ¿Y después qué? Después vamos a ver los frutos de esa fe y de esa creencia. Pero aquí lo único que nos lleva a la vida, realmente como le dijo él, es el nacimiento nuevo, pero que lo hacemos a través de Cristo. Entonces, están muertos en vida y por eso no buscan a Dios. Hay que ingresar a la vida en Cristo a través de un segundo nacimiento. Y solo Dios puede hacer esto posible, nadie más. Que necesitamos orar, que necesitamos suplicar, que necesitamos interceder, que necesitamos hacer muchas cosas, sí, pero solo Dios puede lograr esto. Solo Dios. Por eso la justificación por fe en Cristo es un significado, es un principio que tenemos que tener muy en claro. Porque ¿qué es la justificación? Y aquí está aclarada. La justificación significa que Dios nos declara justos, aunque somos culpables de pecados. Así obtenemos la justicia. En el libro de Efesios, en el libro de Filipenses, dice, llegamos a tener justicia, llegamos a adquirir santidad por Él. O sea, cuando uno empieza a creer en Él, entonces Él nos hace justos. Él nos santifica y Él entonces nos quita ese pecado. ¿Qué es la justificación por fe? Volvemos. Significa que Dios nos declara justos, aunque somos culpables de pecados. Destinados a la muerte, destinados al infierno, destinados a un sufrimiento, destinados a muchas cosas. Lo que tenemos el día de hoy, no somos merecedores de ellos, no es por nuestro mérito o esfuerzo. Estábamos destinados a una muerte, culpables. Pero entonces ahí entra en escena Jesús, las buenas noticias realmente. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 8-9. Miren las cosas que he resaltado y están relacionadas. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué es un don? Ustedes se acuerdan, un don es un regalo, ¿cierto? Un regalo no merecido, un regalo que ustedes quieran, pero es un regalo de Dios. No por obras. Miren cómo aclara la Biblia, hermanos. Para que nadie se gloríe.
Ahora, volvamos al joven rico. ¿Cómo estaba el joven rico? En una actitud de glorificación. Yo soy bueno. Esa autoalabanza, ¿no ves? Yo no soy malo. Yo soy bueno, yo me esfuerzo, yo me despierto temprano, yo me acuesto tarde, yo voy al gimnasio, yo hago dieta, yo como saludable, yo uso platos desechables, pero no que dañen el ambiente, o sea, lo que ustedes quieran. Mi carro es eco-friendly, ¿no ves? O sea, que no es de gasolina, sino más bien es pura batería para no dañar el sistema, ¿cierto? O sea, yo soy bueno. Pero miren qué impresionante, por eso es la Biblia, Dios santo. Como dice, por gracia, o sea, otra vez, Don lo repite 2 veces, es gracia, es un regalo. Sos salvo, o sea, estás ahí por gracia, por el regalo. Pero es por medio, ¿cuál es el mediador? ¿Cuál es el vehículo, el puente? La conexión es la fe. No de vosotros. Y no por obras, dejen las obras a un lado. Hay que hacer obras, sí, pero no es por obras. Para que nadie se gloríe, para que no nos ensalcemos más. Porque, reitero, vemos que hay orgullo, que somos personas con orgullo. Quizás algunos más, otros menos, pero tenemos orgullo. Sigamos. Miren lo interesante de esto. Veamos el plan de salvación de la iglesia. Vamos a usar la católica como un ejemplo, pero aquí entran también otras iglesias cristianas. Otras iglesias que se hacen llamar evangélicas, que se hacen llamar un montón de otras iglesias. O verses más bien lo que dice la Biblia. ¿Cierto? Dos parámetros, ¿no ves? Para compararlos. Ahora, ¿qué dice la iglesia católica? Es bien bonito esto, hermanos. Dice, la iglesia católica y estas otras iglesias cristianas, evangélicas, que manejan las obras, ¿cierto? Dicen, ok, esto es la forma como uno obtiene salvación. ¿Cómo es? Tienes fe, más obras igual a salvación. Entonces lo que el joven rico estaba interpretando, ¿cierto? Es lo que el joven estaba diciendo, ok, a ver, si yo tengo obras y creo en que es el Señor Jesús, entonces yo sé que me va a decir que ya tengo entrada, pero plena. Yo creo que le estaba esperando que le dé el ticket nomás ya para el ingreso, ¿no es? O sea, aquí está, joven rico, ya lo hiciste vos, porque él dijo, yo cumplo los mandamientos, yo me esfuerzo, o sea, obras yo tengo. Fe, yo creo. Entonces tengo salvación. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, eso es lo que dicen muchas otras doctrinas, lamentablemente. Y no es por sacar aquí trapos sucios, porque todos los tenemos, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los mormones, los que ustedes quieran. No hay una religión o no hay una iglesia perfecta, la nuestra en especial no lo es tampoco. Pero es solo para aclarar el modo y la forma de pensamiento que existe allá afuera. Así que no se me ofendan si hay alguno que todavía tiene estas raíces. No se ofendan, solamente vean la verdad. Le llaman la religión del más. No del movimiento al socialismo, obviamente, aclaro. Sino del más. ¿Por qué? En inglés, the plus religion. ¿Por qué le llaman? ¿Por qué? Porque dicen ellos es fe más obras. Gracia más mérito. Cristo más otros mediadores. Escritura más tradición. Y para la gloria de Dios, pero más también la gloria de María y los santos. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Y de una u otra manera es lo que están diciendo los otros evangelios en otras iglesias. ¿Sabes? ¿Tienes fe? Ok, siembra. ¿Tienes gracia? Ok, pero tienes que hacer algo, esfuérzate. ¿Tienes a Cristo? Sí, pero necesitas a tu pastor, necesitas al apóstol, él tiene que orar por ti. ¿Tienes la escritura? Sí, pero no te olvides, también aquí tenemos ciertas tradiciones. O sea, se inventan, hermanos. Yo quiero por eso mostrarles con la Biblia, no quiero que nadie, por lo menos de los que están conmigo, caigan en este engaño que el día de hoy es, reitero, lo común. No podemos, no hay más, es solo una cosa. Pero entonces ellos dicen, no, es el más. Tú tienes que ser más. No te esforzaste lo suficiente. Tenías el milagro, estaba en 99.9% de darse, pero dejaste de orar esa mañana. Tenías la oportunidad del trabajo, pero ese día no cumpliste tu ayuno. Te dormiste en la oración de la madrugada, o sea, y te cae el peso encima, hermanos. Y se vuelve una religión imposible de llevar.
Imposible de poder lograr, porque ¿quién puede hacer eso? No hay uno. Por eso le dijo Jesús, no hay uno. Veamos Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no hay estos mandamientos, estas condenaciones para los que están en Cristo Jesús. ¿En qué sentido? No es que la ley se abola, no es que yo no cumpla ello, no. Sino que es Jesús y solo Jesús, con Dios y el Espíritu Santo, los que me otorgan la salvación. Por eso entonces, ¿cómo entendemos el día de hoy? Y entonces los reformadores, ¿qué hicieron ante esa realidad de la Iglesia Católica y de las otras iglesias? Dijeron, no, nosotros sacamos nuestra versión de lo que ellos han dicho. Y nosotros decimos que es solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo para la gloria de Dios. Y ese es el Evangelio verdadero. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo para... O sea, no hay más. No depende de ti. No depende de mí. No es lo que yo haga o no haga. Es porque Él nos los dio. Él lo otorgó. Él ya lo hizo. ¿Por qué se llama Evangelio? ¿Qué es Evangelio? Las buenas nuevas. Perfecto. Pero ¿qué eran las buenas nuevas? La historia de las buenas nuevas, ¿a qué hacía la referencia de buenas nuevas? Porque todo tiene un contexto. Cuando Pablo está hablando de la lucha y de la batalla, está haciendo referencia a los soldados romanos. Las buenas nuevas, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a un heraldo, uno que era el que llevaba esta noticia, pero que la traía de la batalla. O sea, vale decir, había una gente que estaba luchando y peleando, un ejército, ¿cierto? Este Geraldo no era un soldado, él no estaba peleando, pero él estaba ahí. El momento, por ejemplo, que había victoria, que habían ganado, a ese Geraldo lo enviaban ¿dónde? A la ciudad, ¿cierto? Digamos que estaban peleando en un frente, digamos, ¿no ves? En un frente, digamos, aquí es Bolivia, digamos, en lo que sería Iquique, digamos, contra Chile, en un frente. Viene el heraldo a La Paz o a la ciudad del Alto y dicen, tengo buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Hemos vencido. Hemos ganado. Ahora la pregunta que les hago a ustedes, ¿ese heraldo ha vencido y ha ganado? No, solo lo que él está haciendo es ¿qué? Llevar la noticia. Entonces lo que Jesús dice en esto, en el Evangelio, hermanos, cuando habla el Evangelio, las buenas nuevas, lo que Jesús está diciendo, hey, yo soy el que he vencido. Ahora ustedes vayan y díganlo. No ustedes vayan y háganlo. No tienen que ustedes hacer lo que yo ya he hecho. Yo ya he vencido por ustedes. Entonces lo único que yo les estoy diciendo con el Evangelio es digan lo que yo ya he hecho. ¿Y Jesús qué has hecho? Ya lo hice por fe, ya lo hice por gracia, ya lo hice en mí, ya lo hice por las Escrituras, ya lo hice por la gloria de Dios, ya está hecho. Ese es el Evangelio. Pero se dan cuenta que en la otra versión torcida, entonces lo que dice, no, el Evangelio dice haz lo que Cristo está haciendo, haz lo que Cristo ha hecho, tú tienes que hacer. No es cierto. Sí hay que hacer obras, pero no para entrar al cielo. Entonces, este debate o problema de cómo se obtiene la salvación, lo encaramos también los discípulos en el libro de los Hechos, o más bien los discípulos, ¿no? Ellos. Porque en el libro de Hechos de los Apóstoles 15:1, miren lo que dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, esta es la doctrina errónea, la enseñanza errónea. Enseñaban a los hermanos, ¿qué cosa? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se dan cuenta desde cuándo viene este tipo de enseñanza? Desde el tiempo de Pablo, desde el libro de los Hechos. ¿Qué estaban ellos enseñando? No, aquí ustedes gentiles, nosotros somos judíos cristianos, ustedes son gentiles cristianos. Ok, no saben que tienen que cumplir el rito de Moisés. ¿Qué era el rito de Moisés? No era solamente la circuncisión. Era lavarse las manos, la purificación, ciertos alimentos que puedes comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para obtener la salvación. Miren eso, hermanos. Que nadie les diga a ustedes que están en Zoom, los que están en Facebook, en YouTube, donde estén ustedes, que nadie les diga que ustedes van a entrar al cielo, van a ser salvos por circuncidarse, por obras, por hacer algo, porque eso no es verdad. Más abajo se aclara y entonces hacen un concilio
¿cierto? Los ancianos, los discípulos, los apóstoles hacen una reunión, hacen un concilio y dicen, oye, tenemos que tratar esto. De que dicen que están enseñando que tenemos que tener el rito de la circuncisión y etcétera, otras cosas para entrar al cielo. A ver, creemos, dice, esta es la conclusión de ese concilio, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor, Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Punto. El joven rico, ¿qué le está diciendo a Jesús? Señor, tú dime, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero entrar al cielo. Yo quiero vida eterna. Yo quiero morir mañana y saber que voy a estar ahí contigo y con el Padre. Dime qué quieres que haga. Y cuando Jesús le empieza a decir, has cumplido los mandamientos, no le estaba queriendo decir, hey, ¿estás haciendo? No, sino le estaba poniendo el estándar porque era imposible de lograrlo, es imposible de cumplir esto. Nadie cumplía este rito de Moisés conforme a la ley, nadie, imposible. Por eso ellos dicen, no, es solo, otra vez, por un regalo. Ok, estamos diciendo si necesitamos hacer obras para obtener la salvación, entonces Santiago 2:26 aclara, porque entonces hay una contradicción. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, ¿dónde entra este versículo? ¿Cómo encaja? Porque ahora estamos hablando fe, pero aquí dice que sí también se necesitan obras, porque si no hay una muerte. Entonces, déjenme aclararlo. Y es esto. Fe más obras de salvación. ¿Se acuerdan? Ese es el postulado de la Iglesia Católica, de esta doctrina errónea, etc. Las obras lo tienen como si fueran la raíz. Ese es el punto. Ven las obras y dicen, esta es la raíz, este es el punto, este es el centro. Aquí está. ¿No ves? Es el árbol, el tronco. Ahí está. Entonces lo tienen las obras como si fueran la raíz. Pero la Iglesia Católica y cualquier otro sistema basado en obras toma las obras y las pone como raíz y dice, las obras más tu fe en Cristo producen salvación. Pero ¿por qué se equivocaron? Porque la Biblia enseña que las obras no son la raíz, sino más bien son los frutos. O sea, es el orden. Si volvemos aquí, esto de obras tendría que estar aquí porque son los frutos. No es en sí el vehículo o la fuerza que me lleva a la salvación, sino es el producto de mi salvación. Se los aclaro. Volvamos al joven rico, dice, pero antes de esto quiero que me entiendan bien esto. A ver. Si vemos aquí, ok, ellos ¿qué están diciendo? Tú necesitas fe, tus obras y eres salvo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Es solo por fe y a través de la fe obtienes la salvación y como consecuencia entonces tienes obras. ¿Se entiende? Se los puedo graficar, a ver. Y esto, hermanos, es tan vital para todos nosotros que entendamos, porque si no nos perdemos. Aquí yo se los pongo, miren. Su postulado de ellos, ok, ellos dicen fe más obras es igual a salvación. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, es solo fe, que va a producir entonces salvación. Y como resultado, se van a notar mis obras. Eso es lo que estamos hablando. A ver si se los comparto aquí. Yo por lo menos lo entiendo mejor cuando lo veo. Por eso me escribo mis notas. ¿Se dan cuenta? El Evangelio, la Biblia dice, solo es fe que produce salvación y la salvación va a producir obras. Entonces las obras son los frutos. No es la raíz, son los frutos. Lo que ellos dicen no es la raíz, o sea, es fe más obras que producen salvación. Esa es su doctrina errónea, no es real, no es verdadera. Cualquier pastor, profeta, quien sea, no importa, que te diga, no, aquí necesitas obras para obtener algo de Dios, mentira. No solo la salvación, lo que sea, no lo obtenemos por esfuerzo, no lo obtenemos por obras, nunca. No es por el mérito. Por eso dice la Biblia claramente, no es con tus fuerzas, sino es con tu espíritu. Sí. Ok, entonces, solo fe produce salvación y la salvación para producir obras, y eso es lo que dice justamente Santiago. Volvamos.
Ahora entonces volvemos al joven rico. Si me ayudan con esto para sacarlo, please. Ahí está. Gracias, hijo. Hijo amado. Ok. Mateo 19, 16 al 30. Dice otra vez el joven rico. He aquí se le acercó y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Vida eterna es sinónimo de salvación o también reino de los cielos. Es lo mismo. O sea, vida eterna, reino de los cielos igual a salvación. O sea, la pregunta es una, ¿no ves? No es más. Ahora en Mateo 5:20 dice: ¿por qué os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas, ya lo hemos visto, y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Les está aclarando. Y dice, este versículo crea una barrera imposible de atravesar en relación con la enseñanza de salvación por méritos. O sea, si uno quiere ser justo realmente, no llega. Por eso, si queremos nosotros ser salvos por méritos, este versículo desarma eso. Este versículo crea la muralla que el presidente Trump quiso hacer y nunca logró hacerla, ¿no ves? Imposible. No se puede. Si esta gente todavía cree que lo usa porque manipula, diciendo vamos a ser salvos por méritos, con este versículo los desarmamos. Porque es imposible, porque le está diciendo Jesús al joven rico: bueno, si es así, entonces tú tienes que ser justo y tienes que hacer los mandamientos, pero solamente para demostrarle lo imposible que era. Lo insulso que es. O sea, no lo vas a lograr. No enseñas repetidamente que los pecadores no son capaces de nada, porque su justicia es defectuosa e imperfecta. ¿No dice eso la Biblia? Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, ese, y como trapo de inmundicia. Ese somos nosotros. Todas nuestras obras justas, supuestamente, ¿cierto? Eso es lo que son nuestras obras justas. Inmundicia, trapo de inmundicia. Todos nos marchitamos como una hoja, o sea, fuera. Y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. O sea, no somos nada. No, pero pensamos que podemos ser justos. Pensamos que tenemos obras justas. Reitero, ¿tú eres bueno? Sí, yo soy bueno. ¿Tú eres correcto? Sí, yo soy correcto. ¿Tú eres justo? Claro. Yo a mis 3 hijos les doy lo mismo. Cuando se portan bien, les doy a los 3 dulces. Cuando se portan uno mal, a los 3 los castigo. Porque soy equitativo, dice el papá. ¿Qué tiene que ver los otros 2 si no se portaron mal, no ves? No, pues que yo soy justo, dice. No, o sea, es un autoengaño. Ahora está bien el mundo que se autoengañe y los que no conocen a Cristo, yo los entiendo. Hay que amarlos a ellos. Pero nosotros, hermanos, que estamos en Dios, no, tenemos que tener las cosas, pero muy claras. Por lo tanto, la única justicia que los pecadores pueden acceder es la justicia divina de Dios, que es dada a todos los que crean en Jesús. No hay más. Génesis 15:6, y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Cómo obtengo justicia? ¿Cómo soy justo? ¿Cómo obtengo la vida eterna? Creyendo. Punto. Ahora, Santiago dice, si tu fe es verdadera, vas a tener obras. Vas a tener frutos. Si tu fe es verdadera y no es fingida, o sea, si has creído pero en serio y le estás siguiendo al Señor Jesús, tú vas a mostrar evidencia de arrepentimiento, evidencia de una vida nueva, un nacimiento nuevo, se evidencia. Pero ¿cómo se llega a eso? Creyendo. Romanos 4:5, mas al que no trabaja pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ahí está. No es por trabajo, no es por mérito, no es por esfuerzo. Cree. Ok, creíste, se te justifica. Su fe, la fe, se cuenta por justicia. Los discípulos de Jesús no estaban entendiendo. Por eso preguntaron más abajo, en Mateo 19, 25 al 26. Al oír esto, dice, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Esto es lo mismo del joven rico, solamente que más abajo. El joven rico debería haber dicho esto. El joven rico, ante lo que le estaba hablando a Jesús, debería haberle dicho, entonces, Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces, ¿cómo voy a lograr? Yo no voy a poder. Los discípulos por lo menos entendieron eso y dijeron, si es así como está explicando el Señor Jesús, ¿quién va a salvarse? Y ahí entra esta famosa frase que hemos usado muchas veces fuera de contexto. Pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pero para Dios todo es posible. Sí, en el contexto de la salvación. No es, para Dios es todo posible, voy a vencer el COVID. Bueno, inténtalo. A ver cómo te va.
Y algunos todavía dicen, ¿saben, hermanos? A ver si tiene fe, a ver si la fe le alcanza. No se trata de fe. Se trata si a Dios le da el deseo de sanarte o no, o librarte de esa enfermedad o no. No es cuestión de fe. Absurdo, la verdad, los postulamientos, las ideas que el día de hoy estamos viendo en el Evangelio. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Nadie. Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guárdalo. Volvemos a lo bueno. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba negando su propia deidad. Eso quiero aclarar. Cuando dice, se los estoy mostrando todo, por si tienen dudas más adelante, ¿no? Los que están allá, aquí, todos, por favor. Cuando dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Yo me pregunté, yo dije, ¿por qué está diciendo Jesús solo uno es bueno si Él es Dios? Y Él es el Espíritu Santo. Entonces, Jesús es bueno. Entonces, ¿por qué le dice a Él, no me llames a mí bueno, no me digas a mí bueno? Y no es que Él estaba negando su propia deidad, no es que Él estaba negando que Él era Dios, más bien estaba queriendo enseñarle que solo Dios es bueno. Y Jesús es bueno, el Espíritu Santo es bueno y Dios es bueno. Solo ellos, que son 3 en 1. Pero más después de ellos, nadie. Nadie. No sé, ¿a qué héroes ustedes tienen, hermanos? A ver, díganme a alguien del Antiguo Testamento que ustedes lo ven como bueno. ¿Quién? Ustedes pueden llegar a su memoria ahorita y pueden decir, este era bueno. ¿Quién? Que no le saquemos sus trapos sucios ahorita en este momento. Dígame de David. Oh, David, sí, pero errado. ¿Quién? Samuel, errado. No hay uno. Jesús no estaba negando su propia deidad, ya les dije. El defecto más serio de este joven rico era su incapacidad de confesar su propia bancarrota espiritual, como el fariseo. Hermanos amados, seamos lo más humildes y sinceros con nosotros mismos, que cuando nos estemos midiendo al lado de Jesús, veamos realmente lo escasos que somos. Veamos nuestra bancarrota. Este joven rico no pudo darse cuenta que él no era perfecto, que él no era bueno, que no es por obras. Y nosotros tenemos pero que llegar a ese entendimiento. No es para flagelarnos, no es para sentirnos mal, no es para tratarnos mal, pero es para darnos cuenta que no estamos como pensamos a veces. Reitero, hermano, a veces uno dice, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Todo va bien, andamos bien. Sí, pero la verdad no es cierto. He fallado, he errado, he mentido, he engañado, me he alterado, me he puesto violento, he renegado, me he resentido, me acosté enojado, pese a que la Biblia dice que no debo, hice esto, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es solo lo que hice. Ni siquiera te cuento lo que pensé. Pues es otro rollo. Un programa famoso de México. Ese es otro rollo, o sea, nada que ver, o sea, no somos nada más que bancarrota, o sea, es lo que somos a diario. Pero hay que admitirlo, hay que encararlo, hay que verlo. Necesitamos por eso ese autoanálisis, esa examinación al ponernos al lado de Cristo. Por eso cuando entró Cristo a la casa de Zaqueo dijo, ¡oh! Zaqueo dijo, pucha, yo soy un ladrón, yo soy malo, yo he robado, yo he hecho esto, he hecho lo otro. O sea, se dio cuenta. ¿No se dan cuenta ustedes que cuando estamos pasando un proceso de enfermedad, de dificultad, ahí recién te das cuenta y dices, pucha, pero yo he sido malo, y he hecho esto, y he hecho lo otro. ¡Oh! Recién, porque el dolor te ayuda a eso. ¿Qué hizo el fariseo? ¿Qué estaba haciendo el joven rico? Actuando como un fariseo. ¿Y qué hacía el fariseo? El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. Decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Ahí está. Yo no soy como él. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Imagínense, hermanos. Oh, que uno piensa, yo por lo menos no soy como ese otro pastor, como este otro pastor. Ese está robando, yo no robo. Ese está mintiendo, yo no miento. Ni compararse, hermanos. Sí, no robarás, pero ¿qué otras cosas hará uno? No, pero se cree. Entonces este estaba de pie, este estaba orgulloso, este estaba levantado como el joven rico. Y así hay muchos cristianos dentro de la iglesia. Oh, yo estoy bien, yo ando bien. No soy estafador, no soy injusto, no soy adúltero. No soy como estos. Yo ayuno, ahí está el gran yo. Tu orgullo, ¿no? Ahí está, yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Soy perfecto en eso.
Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Se acuerdan que yo dije los que son pecadores no son salvos todavía, según lo que hemos visto en la Biblia? Él estaba reconociendo su condición y que necesitaba su Salvador, su salvación. Os digo que éste descendió a su casa justificado, igual a salvo. Pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Mateo 19, 17. Y él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Los mandamientos hacen referencia a la ley, pero Jesús, antes de mostrarle el camino a la vida, quería mostrarle el estándar alto de Dios para entrar al reino y la absoluta incapacidad de obtenerlo por sus propios esfuerzos. Esto debería haber provocado en el joven rico una respuesta de lo imposible de hacerlo como los discípulos de Jesús lo hicieron, más abajo en el versículo 25. Pero más bien, el joven rico con toda la confianza expresó que él calificaba. Miren, a ver, por favor, préstenme atención. Es como, aquí está el Señor Jesús. No hay bueno ni uno. No hay bueno ni uno. Solo Dios es bueno, no hay bueno ni uno. Y el joven rico más abajito, ¿qué dice? Pero yo también soy bueno. Pero te acaba de decir que no hay bueno ni uno. Y el joven rico más abajo, pero yo soy bueno. No es una pregunta. Te está diciendo, no hay bueno ni uno. Y el joven rico salta y dice, pero yo soy bueno. Hey, aquí estoy, Señor Jesús, yo soy bueno. El famoso, heme aquí, envíame a mí. No, te enviará, pero no por tu mérito. No, es que uno piensa, ¿no ves? Y esa es la idea errónea, hermano. Si yo estoy al lado del pastor, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si lo doy todo, si uno piensa todavía es por mis fuerzas, no es por eso, hermano. Usted esté tranquilo, haga lo que Dios manda. Y Dios lo va a llamar y lo va a poner donde lo tiene que poner, pero no es por lo que tú hagas o no hagas. Lo impresionante es eso, para mí me causa chisteza o risa, perdón, que Jesús les está diciendo no hay bueno ninguno y este otro más adelante dice desubicado. Yo soy bueno, Señor, delante de Él. Delante de los demás, yo digo, si los demás se dieron cuenta, se hubieran reído en su cara, pero creo que nadie estaba entendiendo lo que estaba pasando en esta enseñanza. Y es así el día de hoy. No, es una locura. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Otra vez Jesús no estaba dando pasos a seguir para ser salvo. No era porque vendiera, no era porque cumplía los mandamientos, más bien exponiendo el corazón verdadero de este joven rico. Su falta de obediencia nos muestra dos cosas. ¿Qué cosa? Una, no estaba cumpliendo los mandamientos porque era el culpable de amarse a sí mismo y sus posesiones más que Dios. Y eso rompe el primer mandamiento. Es mentira cuando él dice yo he estado cumpliendo los mandamientos, no has estado cumpliendo nada. Dos, dice no tenía una fe verdadera que produce una acción de sometimiento completo a Cristo. Si hubiera creído, le hacía caso. No le creyó. Entonces, al final este joven rico, ¿cómo termina? Súper mal. ¿Cómo es el joven rico? Idólatra, mentiroso, orgulloso, un fariseo, muerto, con un amor al dinero, un amor a sí mismo, no amaba a su vecino, no amaba a Dios y sin fe verdadera. Pero según su autoanálisis, él estaba pues en las nubes. Por eso Jesús dice otra vez, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, esta era su salvación. Esta era su opción. Esta era su oportunidad. Y la perdió. Entonces, ¿se puede perder la salvación? Sí. No porque la tuviste y la perdiste. No se pierde así. Sino se pierde porque no la aceptaste. ¿Entienden? Porque ahí la enseñanza igual. Tú eres salvo, pero puedes perder tu salvación. No. El que nace de nuevo, nació de nuevo. Si ustedes ya han nacido de nuevo, tranquilos, nadie se los quita. Pero la pregunta es si has nacido de nuevo realmente. Entonces, que tenía la opción de nacer de nuevo, no lo hizo.
Y esta era la respuesta a la pregunta del joven rico de cómo obtener la vida eterna. ¿Cómo uno obtiene la vida eterna? Siguiendo a Cristo. Para seguir a Cristo, ¿qué tenemos que tener? Fe. Una llamada a la salvación. Y lo más triste de todo, hermanos amados, y con esto termino, y a muy buena hora, Marcos 10:21 dice, Jesús mirándolo, lo amó. Este es el inicio de todo el diálogo, antes de que empezara todo. Y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuando tienes todo. O sea, lo amaba. Era judío, tenía promesa, venía del linaje. Nos ama, pero no basta. No es que su amor no sea suficiente, es que nosotros, lo que les dije antes, ¿no ves? Cuando estábamos analizando Santiago, necesitamos una respuesta. Y lamentablemente se aplazó. Entonces, ¿qué traté de hacer el día de hoy? La verdad es aclarar las falsas doctrinas que hay el día de hoy, las falsas enseñanzas, y tratar de traer un poquito del evangelio verdadero, de la buena noticia, lo que significa, lo que representa para nosotros. No es fe más obras, no es cuánto tú haces, no es cuánto tú das. Tienes que hacerlo, pero hazlo porque eres un nacido de nuevo, hazlo porque tienes a Dios en tu corazón. Hay que diezmar, hay que ofrendar, hay que ayudar, hay que ser bueno con los vecinos, etcétera, 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 etcétera. Hay que seguir los mandamientos, etcétera. Pero porque estás en Cristo. Y sabes algo, no se te vuelve una carga, no se te vuelve imposible, no se te vuelve como que, ya no puedo más. No, lo haces con gozo.